7:04 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados. Han sido convidados a un diálogo los médicos, doctor Reinaldo Páez, el doctor Jen Rath, quienes fueran en su momento parte del Seguro Social Ecuatoriano, parte del Hospital Carlos Andrade Marín, este respetable hospital, hoy con serios problemas, especialmente por las disponibilidades y por la falta de medicamentos. También está invitado el doctor Raúl Terán. Hay un problema serio que no hay manera de arreglar, y esto forma parte también de una política de administración del Seguro Social Ecuatoriano que ha llegado a una crisis. Primero, esta crisis administrativa por la inestabilidad, incluso delegados tanto de empleadores y trabajadores que están en funciones prorrogadas por años. Ya se acomodaron muy bien el ingeniero César Rodríguez y el doctor Luis Clavijo por los trabajadores, empleadores y trabajadores. Y no hay manera, un mecanismo legal que permita cambiar a estos delegados, y de vez en cuando aparecen en los medios para justificar el estado de cosas en el Seguro Social Ecuatoriano, no para anunciar lo que quieren los afiliados, jubilados, pensionistas, la solución de los problemas. Lo único que hay es anuncios. Estamos trabajando en esto, ya se va a acabar el dinero del Fondo de Salud, hay una situación compleja en el Fondo de Pensiones, el Fondo de Riesgos de Trabajo. Lo único que conocemos son los diagnósticos de una realidad que se deteriora, pero la solución de los problemas no hay. ¿Y cuántos funcionarios, partiendo de los delegados de empleadores y trabajadores, están por años y no han sido parte de la solución del problema, sino parte del problema que se mantiene en medio de graves denuncias de corrupción? Recordemos lo que el primer delegado al Consejo Directivo del IES de este gobierno, no de anterior, de este gobierno, del presidente Guillermo Lasso, el ingeniero Jorge Madera, un experto en temas de seguridad, parte de la mesa de seguridad, dijera que allí hay mafias y que lastimosamente no se ha podido detectar. Lo curioso es que se detectan que hay mafias y no cambian a las autoridades, siguen allí. Quienes son parte del problema, no parte de la solución, lo único que hacen es justificar y siguen en los puestos. Para el registro histórico, recordemos lo que dijera en la revista de opinión Democracia el delegado del presidente Guillermo Lasso, el ingeniero Jorge Madera, al Consejo Directivo del IES. Yo llegué a destapar todo y lo voy a destapar. Yo creo que el afiliado, el jubilado se merecen eso, nos merecemos. La promesa de esta administración es ir cortando, porque mira, Miguel, hay una máxima que dice: dejando de robar se alcanza la plata. Solamente podremos imponer mejoras en nuestros sistemas internos cuando nosotros vayamos destruyendo y despidiendo a las mafias que están ocultas allí. Bien, allí están las mafias. ¿Qué se ha hecho para desbaratar, para identificar y desbaratar? Más rápido se fue el delegado del presidente Guillermo Lasso, el ingeniero Jorge Madera, más rápido se fue, y luego viene el economista Francisco Cepeda, y ahora está el señor Ortega, y las mafias no han sido desbaratadas, o si lo hicieron, que anuncien al país quiénes son, cuántos son, qué hacían y cómo fueron encontrados. Con este antecedente quiero dar el saludo y la palabra al doctor Reinaldo Páez, quien fue parte de esa gran institución como fue el HCAM, hoy tan deteriorado. Doctor Reinaldo Páez, muy buen día. ¿Qué hacer con el Seguro Social? ¿Cómo lograr la provisión de medicamentos? ¿Qué hace falta? Falta de gestión, mucha burocracia, falta de diligencia. ¿Qué está pasando para poder proveer de medicamentos que no se lo logra? Lo único que hay es anuncios. La directora general encargada hasta hace poco y que volvió a su cargo, en el que está desde hace años, simplemente Kenia Ramírez,
que lo único que anunció es, ya, en pocas semanas se arregla esto. ¿Dónde está la solución? Que anuncien dónde está 100% los medicamentos, la provisión para estas unidades hospitalarias y dispensarios del Seguro Social ecuatoriano. Doctor Páez, buen día. Buenos días, Miguelito. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la situación del IES es una situación crónica. Yo siempre digo que el Seguro Social es la niña elegante, bien vestida, a la que siempre han tratado de desvestirla y de violarla. La historia es larga, Miguelito, es larga. Simplemente, en un resumen muy pequeñito, quiero contarte que el Banco Mundial en 1980 decía que de las malas inversiones y por la inflación ha sido erosionado en un 65% el poder de compra del IES. El excedente del IES ha descendido desde el 43% en 1976 a menos del 10% en 1983. Y ya en ese entonces existía un déficit actuarial estimado en 457.000 millones de sucres. Luego hay un informe Tulén en 1987, en donde dicen que el balance económico de los seguros de enfermedad, maternidad y maternidad no incluyen los costos de construcción de nuevas unidades médicas ni los de adquisición de equipos con los que se disminuye equivocadamente los costos reales a los que cae este seguro. Luego, en 1991, otro informe del Banco Mundial. En 1988, un informe de la Comisión de IES. En todos, desfinanciamiento del Seguro Social. Y así ha venido progresivamente. Pero ¿cuál es la situación actual, Miguel? La situación actual es que desde hace 12 años al Seguro Social le han pasado horrores. Al Seguro Social le han incorporado a los hijos de los trabajadores, hijos que tengan menos de 18 años, 250 millones de dólares anuales, con el visto bueno de todos los miembros del Consejo Directivo. ¿Quiénes eran miembros del Consejo Directivo? Los que son actuales miembros del Consejo Directivo. Esa una circunstancia. Otra, perdón, doctor Páez, del gobierno. Sí. El delegado de los trabajadores, doctor Clavijo, está desde esa época. ¿Qué ha hecho? Y sigue ahí, muy cómodo en el puesto. El ingeniero César Rodríguez, suplente de Felipe Peso, que estuvo en el Consejo Directivo, siguen allí. ¿Qué han hecho? Lo único que salen esporádicamente es a justificar el estado de cosas y hacer los anuncios. Ya se liquida, se agrava por la falta de recursos el Fondo de Salud, el Fondo de Pensiones. Es decir, lo único que es crónica de una muerte anunciada, doctor Páez. Así es, Miguelito, cuando alguien va a trabajar en alguna institución, siempre se pide antecedentes para ver si se le contrata o no. En este caso, los antecedentes son fatídicos, pues son tremendamente malos de todo este grupo que sigue manejando el IES, porque la cabeza está en el Consejo Superior, pero hay intermediarios, pues, y estos intermediarios se conectan con algunos asesores directos del señor presidente de la República. Y parece que esta línea es tan fuerte, que es mucho más fuerte que los representantes del presidente al Consejo Superior. Así lo demuestra Jorge Madera, así lo demuestra el segundo... Francisco Cepeda. Los dos salen diciendo que no han podido trabajar porque hay una mafia que les ha impedido trabajar y que les bloquea. A Francisco Cepeda, aquí no tengo el gusto de conocerle, yo sí conozco a Jorge Madera y destaco su personalidad y modo de ser, pero de Francisco Cepeda no lo conozco personalmente, pero tengo muy buenos informes de él. Y él sale porque pedía que el Consejo Nacional Electoral llame a elecciones para nombrar a los nuevos miembros del Consejo Superior, porque ya había caducado el tiempo de trabajo de los actuales, de estos actuales que han estado metidos 12 años ahí y han sido testigos de la falta de medicamentos, del robo de medicamentos en los hospitales. Miguelito, hay cosas que se mantienen, que yo vengo denunciando permanentemente y que nadie me ha hecho caso. Hay un equipo, Miguel, que cuesta unos 10 millones de dólares. Este equipo se llama el Gamma Knife, es la cuchilla Gamma.
que sirve para dar radiación y combatir algunos problemas tumorales, cerebrales y de otras partes del cuerpo para evitar la cirugía. Este Gamma Knife está colocado en el Hospital Andrade Marín más de 10 años, unos 12 años, y no funciona, Miguelito, está ahí botado. ¿Y qué se hace? Hay que mandar a los pacientes a hospitales que tengan el Gamma Knife. Hay uno en Guayaquil donde se le manda, y si no al extranjero, y eso le cuesta al Seguro Social. ¿Y quién ha visto que se componga este equipo que está botado ahí? Nadie, Miguelito. Hay otro equipo que es el PET. Este PET funciona a veces sí, a veces no. Muchos afiliados tienen que irse a Bogotá para que en Bogotá les den el tratamiento del PET y se vea ahí si hay o no hay metástasis en la columna vertebral, en los huesos o en cualquier parte del organismo. Solca está trayendo ya un equipo de estos felizmente a Quito, porque no hay aquí en Quito un PET, y el PET del seguro funciona a veces sí, a veces no, pero no sirve para nada. ¿Quién se ha preocupado de eso? Y de esos gastos, Miguelito. ¿Quién corrige los gastos del Seguro Social campesino, Miguelito, que hay que cortar ya? $1.79 paga el jefe de familia. Se hace atender toda la familia del campesinado. Si a uno de los miembros de esa familia se le tiene que hacer diálisis, el seguro paga, pues, y el seguro paga miles de dólares por el 1.79 que ha puesto el afiliado. Por favor, hay que corregir todo eso, Miguel, con urgencia. Para eso están los miembros del Consejo Superior. Ahora, Miguel, yo conozco a Alfredo Ortega. Es una persona muy seria. Él, en todas las funciones que ha desempeñado, ha sido una persona muy honesta. Yo le conozco a él y sé que está con el mejor de los ánimos, pero si no tiene respaldo de la primera autoridad del país, si no tiene respaldo total para actuar y si sigue atado por esta cadena que ya ha sido denunciada por los anteriores presidentes del Consejo Superior, él también va a fracasar, Miguelito, porque esta gente es la causante del desastre del IES en los últimos 15 años. Eso significa, doctor Páez, por lo que usted señala, que estos grupos que están tomados del Seguro Social le imponen al propio delegado del presidente, pero el presidente no debiera darle todas las atribuciones para que limpie el Seguro Social ecuatoriano. Miguelito, es que es triste ver esta cadena que, como le digo, comienza en el Consejo Superior y termina en la asesoría cercana del presidente de la República. Y parece que los asesores del presidente de la República, los que están contaminados con este proceder delictuoso, por decirlo menos, tienen mucha más influencia que el mismo representante del presidente del Consejo Superior. Y ya le digo, sería triste que Alfredo Ortega, que es un individuo muy bien preparado, muy bien intencionado, que ha dicho públicamente, yo quiero devolver a los afiliados todo lo que han gastado con sus aportes, quiero hacer justicia con ellos y espero que el presidente me respalde, así lo ha dicho. Esperemos que, siendo el tercero que ha sido nombrado como presidente del Consejo Superior y que tiene buenas calidades, que tiene buenas cualidades, como han tenido los otros, no tenga que salir por el peso de esta mafia que no quiere que le toquen. Yo, por lo pronto, Miguelito, el presidente de la República anunció que iba a organizar una comisión con expertos para que haga las reformas necesarias del IES. Pero ya ayer había una comunicación en que la exdirectora general del IES se publicita a ella como secretaria de una comisión nombrada, pero no es esta comisión que decía el presidente, es otra comisión que habían nombrado. Y ese consejo directivo del IES nombra entre sus miembros una comisión, y esta delegada de ellos ya se autotitula secretaria de esa comisión, desfigurando el objetivo que busca el presidente de la República con una comisión de expertos que haga un trabajo durante 6 meses y haga un buen cambio institucional. Usted se refiere, doctor Páez, a Kenia Mariana Ramírez Masache,
que está en el cargo desde hace años, subdirectora general. Cuando hay crisis sube a la dirección general y ha habido incluso denuncias de presuntas irregularidades en el nombramiento hace poco directivos en un hospital de Guayaquil. ¿Se refiere a ella? Sí, en la comunicación que yo leí el día de ayer que me le hicieron llegar, firma ella como Ella en la secretaria comisión de ética. comisión. Comisión de ética. Pero sí, es una comisión de ética, una comisión encargada de reestructurar al IES, pero no es pues la que ella está diciendo de la que es secretaria, porque en abril se nombró por parte del Consejo Directivo una comisión dentro del Consejo Superior. No es la que iba a denominar y que ha ofrecido establecer, organizar el presidente de la República. No es esa comisión. Bien, bueno, ahí también falta decisión política del Ejecutivo para poner las cosas en orden, dar las plenas atribuciones a su delegado, en este caso al ingeniero Alfredo Ortega, porque caso contrario sigue lo mismo en una perspectiva peor para el Seguro Social. Quiero dar la bienvenida al doctor Jean Rado, un reconocido médico internista, también en su momento fue parte del Seguro Social ecuatoriano, parte del Hospital Carlos Andrade Marín, reconocido hospital del Seguro Social ecuatoriano. ¿Cómo afrontar esta situación que vive el Seguro Social, la falta de medicamentos recurrente y la falta de soluciones a los problemas estructurales? Doctor Jean Rado, muy buen día. Buenos días y buenos días a mi contertulio. Él ha hecho una disección, incluyendo análisis en el tiempo de la situación del IES. Ya parece que no hay solución. Ya parece que lo que hay que hacer es liquidar el IES. Por supuesto, quienes no participamos de esa idea, vamos a seguir dando criterios al respecto. Son tantos años de repetirse los mismos problemas, hay la misma gente y la situación no sale adelante. Si le falta decisión al presidente, bueno, realmente todo lo que pasa en el país termina en el presidente. Eso significa que de alguna manera existe la expectativa de que el presidente tome decisiones correctas. ¿Cuál es la decisión correcta en el caso Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Está por debatirse, porque ya se ha dicho todo lo que pasa. La inmoralidad, la corrupción, el desgaste, ha llegado a un extremo en el cual ya no es posible reconstruir como se podría esperar sobre los rezos o las semillas, sobre las semillas de la seguridad social, una nueva institución. El Seguro Social es parte fundamental del Estado ecuatoriano. Es una institución que debe ser el soporte para todos los ecuatorianos, para todos, pero no hay cómo empezar o reempezar tratando de componerle ahora, dándole un maquillaje, comisiones, ya me acuerdo de tantas comisiones, viví tan desesperadamente mi corto periodo de funcionario del IES y la conclusión es imposible, no hay cómo tocarlo. Hay una barrera que se interpone, una barrera que se justifica, se interponga porque gana dinero. El Seguro Social es una institución multimillonaria, lo sigue siendo, mal manejada económicamente. Es penoso levantarse a la mañana con un día tan hermoso como el día de hoy, diciendo que el Seguro Social está al borde de la muerte. Yo no digo en terapia intensiva, porque en terapia intensiva, que yo recuerde, cuando yo fui funcionario, director nacional médico social, yo hacía terapia intensiva. Y alguien me dijo que se me había colocado ahí porque yo podía hacer algo, porque era un especialista. No, ya no hay especialistas posibles. Hay tantas contradicciones, tantos vicios. Creo firmemente, propongo que haya un movimiento que tiene que nacer de la presidencia de la República, es cierto, y que renueve por completo. Y se va a formar una comisión. ¿Quiénes van a ser los comisionados? Los mismos de siempre. Hay una barrera
que impide la funcionalidad de una institución que necesita, es indispensable salir adelante para salvar al Ecuador. Doctor Rad, ¿qué hacer con la falta de medicamentos? Que es uno de los temas recurrentes que existe en el Seguro Social. Ese es un tema solito, apenas un tema. Primera cosa, la prescripción, que depende de los médicos que trabajan en la institución, está viciada por completo. Se receta porque se receta, no importa qué, cómo, cuándo. Por la influencia maliciosa de cierta parte de la industria farmacéutica que se encarga de favorecer el consumo indiscriminado de medicamentos, muchos de los cuales no son útiles, no son indispensables, pero desde la atención primaria es utilizada la prescripción médica como un elemento de convicción para decirle al afiliado de que está bien. Y solo me dieron una acetaminofén. Pues es que solo hay que dar un acetaminofén en el caso del famoso virus para calmar los síntomas. Y muy pocos casos de esos van a necesitar un tratamiento específico. Y muchos de los tratamientos que ahora se prescriben no tienen ninguna utilidad técnica ni científica. Por lo tanto, si es que hay una prescripción caótica, hay que empezar por por analizar, evaluar, preparar, conformar condiciones que permitan el uso racional de medicamentos. En los organismos internacionales hay numerosos ejemplos de estas instituciones encaminadas a eso. Ese es el primer problema. El segundo es, ¿por qué no comprar los medicamentos con esta propuesta última que no sé cómo va, camina? Ya no me interesa, ya la leo y no la creo. Se puede comprar el medicamento en donde están los que saben comprar medicamentos y venderlos. La empresa privada puede hacer un convenio, se está intentando, pero se encuentra con muchas dificultades, con muchos oferentes, pero sería la solución. España es un ejemplo. Yo trabajé en España durante algún tiempo y soy un médico formado en España. Me da mi receta, mi médica, bien prescrito, un recetario, una prescripción adecuada, y yo me voy a la farmacia X, a la Y y a la Z, retiro por ahí, y ellas han podido, a través del Seguro Social, hacer un convenio de pago. Pero tienes que pagar el Seguro Social, pues está acostumbrado a no pagar, a vivir del resto, y que la plata termine en los bolsillos de los sinvergüenzas y de los pícaros. Hay fórmulas, no es una entrevista de estas para definirla. Nosotros denominamos tarjeta inteligente a la definición por la cual un paciente cualquiera del IES podía identificar sus recetas y intentábamos que pudiera comprarlas donde quisiera, sin abonar nada, solamente favoreciendo que el Seguro Social tenga la posibilidad de hacer acuerdos serios, responsables. Eso es lo que no hay. Entonces, el problema es muy serio, muy difícil, no es fácil de definir. Creo que un caballero amigo, y a quien nuevamente saludo, el doctor Páez, podrá darme la razón. Él también fue director nacional médico social, pero director nacional médico social de un grupo chiquito. ¿Por qué? Porque éramos pocos. Ahora somos muchísimos más por estas ofertas, de estas baratijas que se ha vendido. La atención gratuita, ni sé quién, ni sé cuántos. El Seguro Social Campesino es aparte. Cuidado tocarlo. Es una obra de arte, maltratada, envejecida, anquilosada, pero ese es un seguro social fundamental para el desarrollo del país, la salud para la gente más humilde y más pobre, no financiado. El problema está siempre en el financiamiento. No es que no hay dinero, está mal financiado, se desperdicia el dinero. Pero cuidado, el Seguro Social Campesino es sagrado, no podría nunca en la historia del Ecuador pueda darse la idea de desaparecerlo. Entonces, en síntesis, mi querido Miguel, y gusto en hablar nuevamente con usted a los tiempos, felicitándole por el trabajo en la radio, que vayamos con más empeño a discutir los temas, pero ya los hemos discutido mucho. Es hora de poner respuestas
a las grandes inquietudes nacionales. Bien, luego de la exposición del doctor Jean Rath, un reconocido médico, quiero dar la bienvenida al doctor Raúl Terán. ¿Cómo afrontar esta crisis del seguro social ecuatoriano, uno de cuyos ingredientes entre los tantos, la falta de medicamentos? Doctor Terán, muy buen día. Muchas gracias, buenos días por la invitación y por hablar de este tema tan importante para todos los ecuatorianos. Con todo gusto, estoy a las órdenes. ¿Cómo afrontar este momento con problemas que por años se repiten y se agrava la situación interna del Seguro Social? Bueno, el problema de la seguridad social es un problema que viene arrastrándose desde un buen tiempo para acá. Mis compañeros que están en este momento, sobre todo el doctor Reinaldo Páez, sabe que esto fue un manejo bastante fácil cuando en el Seguro Social no se daban estas soluciones, por un lado paternalistas y por otro lado tan burocráticas para poder tener medicamentos. En la época que yo fui director del área, había un departamento de farmacología. La compra de medicamentos era sencilla. Se analizaban las necesidades de las unidades aportaban con los datos correspondientes, sabían lo que queríamos, lo que querían esas unidades, lo que necesitaban sus pacientes y se efectuaban las compras. Las compras no las hacía la Dirección de Farmacología, sino lo hacía la autoridad central. De modo que esto no era sencillo, pero eso hace algún tiempo. Yo tuve la oportunidad de participar durante mucho tiempo en el CONAS, en el Consejo Nacional de Salud, en el área de medicamentos, en la Dirección Nacional de Medicamentos, e hicimos una tarea sumamente intensa. Logramos producirle varios de los cuadros básicos que se llaman de medicamentos, cuyo nombre no es el correcto. El nombre correcto debería ser medicamentos esenciales, porque al decir medicamentos básicos suena como algo demasiado elemental. La Seguridad Social tiene la potestad de adquirir medicamentos dentro de ese cuadro. Todo lo que sale de ese cuadro está fuera de sus disposiciones. Ahora, ese cuadro se ha ido incrementando progresivamente de acuerdo a las necesidades. Pero aquí vienen los problemas. Ese cuadro nacional de medicamentos, sobre todo en el área de la seguridad social, se ha ido inflando en base en parte a necesidades, pero en base también a presiones. Y voy a explicar por qué. La Comisión Nacional de Medicamentos está conformada por un grupo de delegados de las distintas instituciones. Esto es la misma Seguridad Social, la academia a la cual representé yo durante mucho tiempo, fui representante de la academia, Solca, la Policía Nacional, etcétera. Mi criterio que lo expresé a varios presidentes del Consejo Nacional de Salud, es que la conformación de este organismo no era el necesario, no era el correcto. Mi concepto es que en ese consejo deben funcionar técnicos expertos en farmacología, de los cuales hay pocos en el país, pero deben ser expertos, y tener un consejo asesor. Ahora vuelvo al tema actual de medicamentos. En la seguridad social ha sido tan manoseada, fue tan manoseada, que se ha quedado prácticamente sin fondos, cuando esos fondos deben ser sagrados, son los aportes de todos los afiliados del país, y esos fondos deberían ser intocables. Fueron tocados por los gobiernos, se convirtieron en caja chica, y una de las áreas que más ha sufrido ha sido el área de la salud y por lo tanto el área de los medicamentos. Si existiese un consejo técnico, un comité de expertos, yo digo 3 expertos que puedan trabajar en ese cuadro, y luego, desarrollado ese cuadro, poder participar, ya que existe un comité asesor, como existe en este momento, uno muy grande o pequeño, que esté representado por las instituciones que forman el área de la salud, perfecto.
pero tiene que haber un organismo técnico, lo cual lamentablemente no sucede. Para mí el tema actual, el tema del momento es que los presupuestos se quedaron exiguos y por lo tanto la Seguridad Social no pudo adquirir los medicamentos necesarios. Le voy a dar un dato personal. Yo requiero hacerme una tomografía computarizada por un problema de salud que padezco. Desde hace 2 años, óigase, desde hace 2 años tengo la autorización para que se me efectúe ese estudio y no me pueden hacerlo por falta de medios de contraste. Imagínense esto. Si esto sucede en esta área, ¿qué sucede en el área de los medicamentos, en donde los pobres pacientes ahora tenemos que disponer de un capital adicional para la compra de medicamentos porque prácticamente no han tenido nada? Se da este tema último de la externalización de los medicamentos, que al parecer es una idea muy interesante, ¿no es cierto? El hecho de que al paciente le prescriban un medicamento que está dentro del cuadro básico y el paciente pueda ir a la farmacia y retirar el medicamento. Todavía está este proceso empezando a correr. Yo tengo los siguientes temores. Primero, que el paciente de la Seguridad Social vaya a la farmacia y sea tratado como ciudadano de segunda. ¿Por qué? Porque más fácilmente va a ser atendido un paciente que va con el dinero a comprar sus medicamentos. Segundo, que suceda lo que ya le está sucediendo en este momento con Solca. Si los pacientes de la Seguridad Social fueron derivados hacia Solca para recibir atención, ha llegado un momento en que los valores que se han acumulado para el pago a Solca son tan altos que Solca dijo, ya no les voy a atender. Yo me temería que algo parecido suceda en esto de la externalización de los medicamentos. De modo que mi temor está en eso. Y mi temor, como ya se lo manifiesta, es que cada vez el desfinanciamiento de la seguridad social en general para las pensiones y para las actividades, sobre todo de salud, vayan decreciendo y la situación vaya siendo cada vez más lamentable. Ahora, otro fenómeno que sucede en esto de los medicamentos de seguridad social es el que debe manejarse con un cuadro nacional de medicamentos básicos, como ya lo mencioné. Este cuadro reúne los medicamentos más necesarios de las patologías con las cuales nuestros pacientes se enferman. Y esto es interesante. Claro que esto debe ser actualizado año por año, y este proceso tiene que continuar. Pero, como dije antes, la conformación de esa comisión, para mi criterio, mi personal, no es muy correcta. Por ejemplo, en este consejo, en esta comisión de farmacología, intervienen varios delegados y se sucede además presiones de los médicos que quieren los medicamentos más nuevos que existen, sin que estos medicamentos tengan los estudios correspondientes, porque ustedes deben saber, y el auditorio ojalá lo sepa también, un medicamento una vez que surge tiene que sufrir un proceso de prueba. Al comienzo un medicamento no se lo puede tomar como la panacea, como que va a solucionar todo, tiene que pasar por un periodo de prueba. Por otro lado, existe la presión de las agremiaciones de pacientes, los cuales también presionan por los medicamentos más nuevos. Y también existe la presión, y hay que decirlo, de las empresas farmacéuticas que quieren hacer ingresar a ese cuadro los medicamentos también que ellos recién han desarrollado. Esto realmente convierte en una tarea muy difícil, de mucha presión. Me temo que de por medio tienen que haber intereses, y si es que no se conforma un organismo técnico para la adquisición y para, sobre todo, la suma de los medicamentos esenciales. Otro hecho difícil en nuestro medio es que se les ha desacreditado a los medicamentos genéricos.
Téngase en cuenta que países muy desarrollados, más que los nuestros, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, prácticamente toda la comunidad económica europea se mantiene con medicamentos genéricos. La diferencia, si es que me permite, entre el medicamento genérico y lo que se llama medicamento original, es que una empresa desarrolló un medicamento y eso indudablemente le llevó su tiempo. Pero llega un momento en que este medicamento pierde la patente y puede producirle cualquier otro laboratorio. De modo que para nosotros deberían ser medicamentos escogidos, el que tenga las mejores calidades y lógicamente el precio más accesible. Claro. Eso el médico y el Doctor Terán. Este pacientes quieren el medicamento genérico. Doctor Terán, se habla de una comisión. Ya el país está cansado de las comisiones. Lo que quiere es soluciones. En el caso de los medicamentos, luego de su explicación profesional que nos ha dado, el afiliado, el jubilado, el pensionista dice: no quiero saber del cuadro, qué medicamentos se incluye en el cuadro básico de medicamentos, cómo se adquiere. Lo que quiero es, si me enfermo, esa es la medicina curativa de la que vivimos y no la preventiva, va al médico, al Seguro Social, le receta y no hay los medicamentos. Lo que quiere es que le solucionen los problemas, que le entreguen los medicamentos. ¿Cómo lograr eso, doctor Terán? Correcto. Le repito, la externalización es una solución que me parece muy temporal. ¿Cuál es la solución? Todos los organismos del Estado, Policía, Ministerio de Salud Pública, Solca, Seguridad Social, tienen expertos, tienen áreas de químicos, farmacéuticos y médicos que actúan en los comités de medicamentos, todos ellos. La solución, según mi criterio muy personal, es que el paciente va a recibir una atención en una unidad y en esa unidad deben proporcionarle el medicamento. Lo que pasa es que no se ha fortalecido a esas unidades de servicio que tienen que entregar los medicamentos, porque imagínense el viacrucis del pobre paciente, recibir su receta, salir a buscar las empresas de externalización, que no son muchas en este momento, no encontrar, al final toparse con una necesidad no cubierta, y si es que le es posible, porque la economía del ecuatoriano y del afiliado se ha ido para abajo, tener al final que comprar el medicamento. Mi criterio es que tiene que fortalecerse las mismas unidades y los medicamentos deben ser entregados. Deben todas las unidades tener el arsenal completo del cuadro y de ese cuadro su farmacia correspondiente entregar los medicamentos. Pero actuando con prontitud, con profesionalismo, porque también se han dado casos tremendos. Imagínense un hospital que voy a mencionar en Guayaquil, se perdieron como 8 millones de unidades de medicamentos que estaban caducados, lo cual hacía un valor inmenso económicamente. ¿Qué quiere decir? Que hubo negligencia de las autoridades de revisar si esos medicamentos están válidos. Entonces, todo farmacéutico en una farmacia privada sabe que 3 meses antes de que se vence el medicamento puede devolverle a la empresa farmacéutica y la empresa farmacéutica tiene la obligación de devolverle un medicamento actualizado, que tenga un tiempo de vigencia. De modo que mi criterio muy personal, es fortalecer a las mismas unidades para que los medicamentos sean entregados en las unidades. Creo que la solución esta de la externalización es una solución temporal que ojalá tenga resultados, si tiene resultados, pero ojalá al paciente no se le trate como a ciudadano de segunda. Y lo que dije antes, ojalá los valores económicos que esto demanda sean cancelados adecuadamente para que para que las unidades no dejen de servir al pobre paciente que en este momento está tan maltratado en esta área durante tanto tiempo. Ese es mi criterio muy personal, señor periodista. Doctor Reinaldo Páez, supongamos que se arregla el tema de los medicamentos. Supongamos
que se hacen buenas adquisiciones sin corrupción, supongamos que existen en las farmacias del Seguro Social ya el suficiente lote de medicamentos para entregar a los pacientes. Pero el problema estructural sigue allí. ¿Cómo afrontar este momento? Bien recordaba usted que el presidente de la República se comprometió a nombrar una comisión. Lo hizo públicamente, lo hizo en el exterior ese anuncio, ante Fernando del Rincón en CNN. ¿Qué va a hacer con el Seguro Social? Hace muchos meses. ¿Por qué no llega eso? Falta decisión política para afrontar y no preocuparse del Seguro Social, o quizás mirar de lado, soslayar esa realidad y dejar que su delegado aguante hasta donde avance la situación, y luego volvemos a una situación, no a la misma, sino a una situación peor, doctor Páez. Miguelito, el Seguro Social es un problema que involucra a todos, a toda la sociedad. Y el cambio, la transformación del Seguro Social tiene per se la obligación de que todos colaboremos. Y aquí, primero, tiene que salir el pedido de transformación dentro de la misma institución, dentro del Consejo Directivo del IES. En la institución debe nacer la necesidad de cambio, de reforma, pero esa necesidad de reforma debe ser continuada con responsabilidad con el Congreso Nacional. La Asamblea Nacional tiene que respaldar este criterio de reforma. Los trabajadores tienen que entender que si no se modifica la estructura básica del Seguro Social, el Seguro Social va a desaparecer. Los patronos tienen que intervenir, sabiendo que ellos tienen que cumplir con sus obligaciones, que no las cumplen. Entonces, Miguelito, todos tenemos que intervenir en esto. No es una sola comisión, no es solo el presidente de la República, somos todos los que tenemos que intervenir en este cambio, patrióticamente, responsablemente, porque si no la institución quiebra. Miguelito, quiero aclarar algo que puede haber quedado en el aire. El Seguro Social Campesino es un acto humanitario, socialmente justificado totalmente, pero como un programa que hay que financiarlo para que tenga estabilidad durante el tiempo, tenga durabilidad. Hay que buscar la forma de financiarlo. Así como funciona ahora, es otro de los focos de desfinanciamiento del IES, así como la atención a los familiares de los afiliados. También hay que financiarla, no cortarla. Si uno de mis hijos va a ser atendido, voy a tener que subir un 0,1, un 0,2%. Si son dos los que van a ser atendidos, un 0,3, un 0,4% de aumento para que se financie la institución. Pero hay que buscar estas soluciones ya, dejar de hablar de las causas. Ya veo, ya les demuestro que las causas del financiamiento vienen por ancestros. No, ahora hay que dar soluciones. Y las soluciones son estas, Miguelito: buscar una estructura que financia el IES, una morfología estructural del IES que permita su subsistencia, buscar los cambios necesarios, pero en las que todos tenemos que intervenir. El Estado tiene que intervenir. Y honestamente, Miguelito, decir, sí puedo contribuir con el 40% o no puedo contribuir, busquemos una solución, pero busquemos soluciones. No es que yo tengo que dar el 40%, pero no tengo el dinero. Y la deuda viene acumulándose y nadie paga. Entonces, Miguelito, busquemos soluciones, sí, pongámoslas, pero ya, porque de lo contrario la institución se pierde. Miguelito, yo siempre he dicho una cosa: ¿por qué no volvemos a la independencia del área médica? ¿Por qué no quitamos de la ambición de muchos funcionarios ese sueño hospitalocéntrico que tienen? Construir hospitales, hacer construcciones gigantescas, porque ahí siempre hay excedentes que les beneficia. Quitemos ese atractivo especial que tiene para algunos funcionarios del área médica. Independicemos del área médica, del área administrativa, como era antes.
volvamos al departamento médico del IES y hagamos la medicina preventiva, Miguelito. Tenemos un mundo de dispensarios del Seguro Social, tenemos muchos dispensarios del Ministerio de Salud. Nos unamos, hagamos la medicina familiar, la medicina preventiva, la medicina barrial. Dejemos a los hospitales para las atenciones especiales, especializadas para las operaciones grandes, pero atendamos públicamente, periféricamente, dando consejos de medicina preventiva, de urbanidad, de sanidad, que con eso se ahorra más de un 30% el presupuesto de salud. Y en cuanto a medicinas, Miguelito, qué triste es saber que en un hospital un mismo medicamento vale $5 y en otro hospital o en un dispensario del mismo IES, ese mismo medicamento vale $8, 9, $10. ¿Por qué? Porque se permiten los negociados de gente externa que se ha metido a hacer este tipo de negocio. ¿Qué no se centraliza a nivel nacional la adquisición de medicamentos de acuerdo a las necesidades de cada unidad médica, del ministerio, del Seguro Social, del Seguro Militar, de todos, de acuerdo a lo que cada unidad médica necesite? Se compra globalmente con comisiones secretas, que nadie sepa quiénes están ahí, para que no tengan las tentaciones que causan muchas casas farmacéuticas, y que en secreto, de acuerdo a las necesidades, se compre lo que se necesita y se reparta de acuerdo a esos pedidos que se ha hecho. Que no se dé la libertad a que cada casa compre los medicamentos, porque ahí viene el problema, Miguel. En cada casa se trata de hacer negocio. En cada casa actúa la descomposición, la putrefacción. Evitemos eso. Volvamos a un departamento médico del seguro, donde las unidades médicas sean funcionales al mismo nivel administrativo que la Dirección General del IES o que la Dirección Administrativa del IES, y evitemos que aparezcan tantos interesados en mantenerse en el puesto permanentemente, porque hasta tienen oficinas en los hospitales para adquirir medicinas, para adquirir insumos. Cortemos todo eso, Miguel, definitivamente, y hagamos un cambio en el que toda la sociedad ecuatoriana se involucre patrióticamente. Yo hago un llamado a los sindicalistas que piensen que si no hay un sacrificio y una visión futurística del asunto, vamos a perder algo que para mí es la institución que más beneficio social ha producido a lo largo de la historia en el país. Doctor Jenrad, mientras sucede esto, como recomendaba el doctor, tanto Reinaldo Páez como el doctor Raúl Terán, el deterioro económico del Fondo de Salud es alarmante. Periódicamente vemos a los delegados que son ya parte de la historia de crisis del Seguro Social, el delegado de los empleadores, el ingeniero César Rodríguez, y el delegado de los trabajadores, el doctor Luis Clavijo. Escuchamos, se está acabando los recursos, ya no paga el Ministerio de Finanzas, vamos a colapsar en pocos meses. Y la situación no cambia. Y los anuncios para tapar baches, sale la subdirectora general y dice, ya en pocas semanas esto se arregla, los medicamentos. Pero son parches. ¿Por qué no ir al tema de fondo, al modelo, a cambiar esta forma, en el caso de los medicamentos, de la adquisición, sin corrupción, por cierto, y en el caso estructural, tal vez el cambio de modelo que vive el Seguro Social, doctor Jenrad? Miguel, creo que nuevamente interviniendo en el medio de los dos contertulios que me han precedido en la palabra, yo tengo que decir que coincido totalmente con el último análisis, con la última reflexión que ha hecho usted. Creo que eso quisiera yo compartirlo con más entusiasmo aún que con el que usted ha compartido. Es necesario cambiar el modelo. Cuando hablamos de que no hay dinero, no es que el Seguro Social no tiene dinero ni tiene financiamiento, es que ninguna institución de salud tiene ese financiamiento seguro. La propia Solca
se ve la actividad frenética por buscar financiamiento. Se han dicho algunas ideas. Puede llegar a plantearse en medicamentos algo de copago. No hay que olvidarse que existen dos tipos de medicamentos, los de la consulta externa y la de los pacientes hospitalizados. En algún caso va a ser necesario e indispensable que el Ministerio que el Seguro Social tenga farmacias propias, pero es un mal negocio porque no conocen por dentro cómo funcionan esas farmacias. Los stocks no tienen control de consumo y no se saben los saldos de los medicamentos. Es fácil decir, se forma una comisión y dice lo que hay que hacer es ordenar y poner computadoras. Quiero decir, las computadoras no nos sirven. Tenemos que tener en los hospitales estructuras de farmacia realmente eficientes como pueden ser las privadas. Esto no es privatizar al IES. Y si es que hay algo de que el sector privado puede colaborar con el IES desde este, es fácil organizar una farmacia con todas las promociones que tienen ahora las farmacias, con todos los grandes emporios que hay. Hay que hacer lo mismo teniendo un emporio bueno y adecuado para el IES, para que se subsane el déficit de medicamentos. Entonces los medicamentos son una partecita que consume mucho dinero, pero nadie ha mencionado ahora y pedir un turno y cuándo nos dan y el call center. Todo está desbaratado en el Seguro Social. Es hora de que el Seguro Social entre a rearmarse, a reestructurarse, pero no desaparecerlo, ni mucho menos. Hay que buscar un consenso. ¿Cómo encontrarlo? Es lo más difícil. El decir que hay que rearmarlo es fácil. De tal manera que es un tema escabroso, complejo, y va a depender ahora en buena parte del gobierno actual, nos guste o no nos guste. Hay que generar una institución más fuerte o recuperar la fuerza que tenía la institución. Ahí el doctor Páez ha mencionado independizar, autonomizar el servicio médico. Puede ser. Yo no creo que sea una mala idea. El tener farmacias de aprovisionamiento de medicamentos debe ser. Tenemos que distribuir los medicamentos para todos los habitantes de todo el país. No se puede trabajar solamente para Quito y Guayaquil, que es la alarma. Hay que independizar los medicamentos del hospital, de los medicamentos de la consulta externa. Es harto complejo. Hemos llegado a tocar algunos temas independientes. Todos hemos tenido la oportunidad de alguna manera de estar en la administración, y administrar el Seguro Social es un castigo para cualquier ciudadano que tenga aspiraciones sanas de darle al país nuevas alternativas. De no darse esos cambios, de no asumir la responsabilidad, usted ve complicado el panorama y de mayor deterioro, al menos en una de las esperanzas que tiene el afiliado, el pensionista, el jubilado, es la salud. Si eso no se atiende, ¿qué le queda al seguro, doctor Rath? Sí, bueno, lo que dice es contundente, Miguel. Es contundente. Si es que esto no se mejora, va a seguirse deteriorando y va a haber cada vez más problemas. Ahora son los medicamentos. Antes eran los equipos médicos para hacer exámenes. Ya se independizaron, ya se privatizaron la mayor parte de ciertas pruebas. Ahora con la ayuda y el apoyo de la empresa privada. Bueno, habrá que hacerlo. El dilema no está entre privatizar y actuar, es que es en hacer bien las cosas o no hacerlas. Creo que es el momento preciso que tiene en sus manos el gobierno actual, junto al gobierno. Yo hablo no solo del presidente responsable de todo lo que pasa de todo lo malo que pasa en el país, sino también de nuestro Congreso, que está en una situación caótica, de la conciencia ciudadana, de la participación ciudadana, en última instancia de la política. Entonces creo y estoy convencido que el Seguro Social está caminando en el filo de un precipicio. Se caerá, no se caerá, se tomarán medidas que salven un poquito, que prolonguen un poco la agonía, pero
se necesita cambiar. Decir que tenemos que ahora aumentar las aportaciones es complejo, es difícil, no hay sensibilidad. Nadie cree que aportando va a tener mejor servicio. ¿Por qué? Porque el seguro no ha respondido en los últimos años a los requerimientos, a la demanda de la población. Es importante que se forme una comisión, puede ser, pero con plazos cortos y con capacidad de tomar decisiones. Los funcionarios que no han salido nunca, que siguen siendo los mismos, lo mismo se decía cuando estábamos 30, 40 años atrás, lo mismo. Se cambia y termina el funcionario convirtiéndose en uno más que se deja arrastrar por las costumbres. Yo sí tengo fe de que el país tiene que cambiar y va a cambiar. Si no, no viviéramos. Nos hemos retirado de las intervenciones políticas, de las intervenciones públicas. ¿Por qué? Porque hemos perdido la fe, pero queremos seguirla teniendo, queremos recuperarla. El seguro social se puede salvar, es un sistema que funciona en todo el mundo occidental. Europa es un ejemplo de cómo funciona. Los Estados Unidos de Norteamérica, el 55% de la población se atiende con un seguro social privado. 53%. Pues es una forma de delegar las funciones, que podría ser nuevamente que debe plantearse, pero da pánico. Hablamos de privatización y da pánico. El sector privado también está corrupto. Y entonces el país se ha corrompido. Hay que luchar, hay que hablar, hay que seguir diciendo las cosas y ojalá se llegue a un camino y a un derrotero que sea realmente prometedor. Doctor Raúl Terán, ¿cómo abrigar esperanzas para estos cambios, al menos en el sector de la salud, que es una de las partes esenciales, la expectativa de afiliados, jubilados, pensionistas, la atención en salud y evidentemente la provisión de medicamentos en el caso de la medicina curativa? ¿Qué hacer también con la medicina preventiva tan fundamental? Si se acometiera en eso, no habría el problema mayor de la necesidad de los medicamentos. Hay que curar a las enfermedades, evidentemente, pero también acometer en la prevención, doctor Terán. Gracias, señor periodista. Usted acaba de hablar una gran verdad. Los países de lo que nos llaman el tercer mundo, nos dedicamos a la medicina curativa y dejamos de lado la medicina preventiva. Cuando con la medicina preventiva bien desarrollada, convenientemente aplicada, se van a reducir el número de pacientes que requieren atención curativa. Concuerdo con mis dos colegas que están participando en que esto requiere una medida radical, pero urgente. La pregunta es quién la va a tomar, porque estamos pasando esta crisis durante tantos años. Es lamentable mirar médicos no motivados porque están sentados solamente escribiendo, teniendo que atender a un paciente cada 15 minutos, lo cual no les permite ni siquiera examinarles, extender una receta y que luego esa receta el paciente vaya a la farmacia y le diga no existe y comienza el calvario de esos pacientes. Segundo, el tema del financiamiento. Se dieron medidas al parecer con buenas intenciones, pero que no han dado resultado. Por ejemplo, la atención a los cónyuges y a los hijos de los afiliados, como se dijo anteriormente, sin financiamiento. Esta fue una decisión absurda, que lo que ha hecho es aportar mucho más a ese desfinanciamiento. En tercer lugar, tenemos un problema grave de las enfermedades raras y catastróficas, que cada vez van creciendo más y que requieren de medicamentos de alta calidad, por un lado, pero asimismo de alto valor, que cualquier solución que se dé a este tema, lo que va a hacer es desfinanciar los presupuestos. Por lo tanto, yo creo que en esta área se debe racionalizar y ahí deben participar con buen criterio, sobre todo los profesionales y las sociedades médicas. No exigir lo que llaman la última maravilla, porque esa última maravilla no ha sido suficientemente bien probada.
Yo creo que, como se mencionó, sobre todo el doctor Reinaldo Páez, que tiene una gran experiencia en el área administrativa especialmente, será imprescindible independizar. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar cuando el área era independiente. Claro que la Seguridad Social tenía un número de afiliados que permitía manejar, pero este crecimiento, con el manejo que se ha dado, con la atención al Seguro Social Campesino, que aporta muy poco, y creo, mi criterio es que debe revisarse el aporte del Seguro Social Campesino, con la atención que se dan a familiares de los afiliados, sin que exista ningún egreso, sin que exista ningún aporte por parte de este grupo poblacional, no vamos a salir. Y como se menciona, yo creo que ya es hora de tomar una solución y adoptar una solución urgente a este tema. Creo yo personalmente que se debería hacer una campaña nacional en el sentido de recuperar la función que debe cumplir la Seguridad Social, sobre todo en el área de la salud de sus afiliados y de sus jubilados. Creo que sería una buena medida la que se menciona, el volver a la independencia del área médica, pero eso tiene que ser sometido, porque ha pasado tanto tiempo que debería de analizarse muy bien si esto es posible y si disponemos del personal adecuado para esa independencia. Hasta tanto que nos ha sucedido una de las crisis más grandes que hemos vivido con la seguridad social, pero la peor es la falta de motivación, la falta de el afán de poder solucionar ese problema tan grave, la falta de financiamiento, porque el Seguro Social se convirtió en caja chica de los gobiernos, y las que surgen son las áreas de mayor prioridad y en el campo que nos compete, sobre todo la salud. Si no recuperamos esta función, como se mencionó anteriormente, vamos a ir al caos, y este caos se va agravando cada vez. Acordémonos de lo que sucedió en Grecia, lo que sucedió en Portugal, en donde la seguridad social se fue al caos, los pacientes no fueron atendidos, y lo que es grave, los jubilados cayeron en un campo de indigencia a través de estos malhadados servicios que no prestaban aquello que deben prestar a los ciudadanos: la seguridad en el área de la salud y también en el área de las pensiones. De modo que, como dijo el doctor Rat, si el gobierno no adopta en este momento una medida urgente de reorganizar el área de la seguridad social y por ende el área de la salud, vamos a terminar en un caos que no sé a qué nos va a llevar. Vamos más de 3 años de esta falta de insumos, de medicamentos para la atención médica en la seguridad social, y no se ha adoptado sino esta solución que me parece puede solucionar en parte, pero me parece que no va a ser mantenida en el tiempo, es la externalización. De modo que, repito, reorganizar el área, reorganizar la comisión y generar una comisión de expertos, realmente expertos, que se encarguen de actualizar el cuadro nacional de medicamentos, que es el que soporta en este momento a las atenciones tanto hospitalarias como de atención externa de los afiliados a la seguridad social. Este sería un criterio muy personal. Muchas gracias, doctor Terán. Una conclusión. Aquí se necesitan soluciones, no diagnósticos, urgentes para recuperar y salvar al Seguro Social, y de manera especial, insisto, el servicio más fundamental como es la salud para afiliados, jubilados y pensionistas. Muchas gracias por el aporte a los doctores con toda la experiencia que en su carrera de médicos han tenido y de autoridades, el doctor Reinaldo Páez, el doctor Jean Rat y el doctor Raúl Terán en el Seguro Social Ecuatoriano. Muy amables, muy buen día y un gusto saludarles. Muchas gracias, Miguelito. Un gusto saludar a mis cotertulios. Muchas gracias. A Jean y a Raúl, un gusto. Ya.
a Jan Hasta luego. y al doctor Terán. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8:08 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar. Se anuncia en las próximas horas desde el Ejecutivo los temas para una consulta popular. ¿Qué temas debiera incluirse en esta necesaria reforma política y constitucional? Porque el Ecuador no puede seguir en esta degradación política, en esta mañosería de alcantarilla, como se observa lo que ocurre en la Asamblea Nacional. Les invitados, los juristas doctora Pamela Aguirre, el doctor Medardo Leas y el doctor Henry Cucalón. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario.